Bienvenidas a todos y todas. En la siguiente exposición del grupo de semiótica participan los siguientes estudiantes: Víctor Torres, Jocelyn Carvajal, Mateo Jaramillo, Alicia Basantes y Gabriela Pérez. El objetivo de este trabajo es analizar la visión e importancia de la imagen visual desde los puntos de vista de varios autores, como complementa la estructuración de discursos relevantes mediante el uso de elementos adecuados de composición. La propuesta de Ferdinand de Saussure no solo define el objeto de estudio, la lengua, sino también su metodología. Aparte de ello, distingue dos tipos de lingüística, una externa y una interna. La propuesta de Saussure consta de 4 principios metodológicos. El primero, que es la lengua y el habla. Define la lengua de forma intralingüística como código o un sistema de signos que expresan ideas en el que solo es esencial la unión del sentido y de la imagen acústica. Por esto la lengua es una forma y una sustancia. El segundo, que es sincronía y diacronía, lo primero prevalece sobre lo segundo porque es la primera para la masa hablante y para la lingüística. No solo lo diacrónico, que son los acontecimientos que modifican la lengua en este caso. El tercero, forma y sustancia. En este principio, la lingüística trabaja en el que los elementos de 2 órdenes se combinan, lo cual refleja una forma, pero no una sustancia. Es decir, ante esta combinación que es arbitraria, los elementos son de los amorfos, sin forma y confuso. El cuarto, individual y supraindividual, es justo en esta homogeneidad del objeto. De Saussure precisa la metodología general en la lingüística científica, pero es impreciso en cuanto a declarar los principios de metodología, en particular en lo que se refiere a su instrumentación. Peirce, considerado uno de los padres de la semiótica, el lenguaje es el punto de inicio para toda la interpretación de los signos. El universo está impregnado de signos. No busca verdades, propone una teoría general de interpretación. Peirce era un filósofo y físico norteamericano. Proponía que todo tenía un símbolo, un signo. No refería que una lengua se basaba en esto, sino que simplemente era la interpretación de lo que nosotros conocemos. Él es considerado el padre de la semiótica e inventó la semiosis. Significa que un signo tiene toda una representación. Para su teoría, él tuvo 3 componentes, que es el interpretante, el representado y el signo. El interpretante es el pensamiento producido por un signo. El representado, lo que se nos viene a la mente al escuchar dicho signo. Y el signo es el objeto asociado a la realidad. Adicional, la semiosis es el proceso en el que algo funciona como un signo. Roland Barthes fue un filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés. Barthes es una parte de la escuela estructuralista, influenciado por el lingüista Ferdinand de Saussure, Émile Benveniste, Jacobson y Claude Lévi-Strauss. Fue crítico de los conceptos positivistas en literatura que circulaban por los centros educativos franceses en los años 50, como la semiología retórica y artrología, así como también la mutabilidad e inmutabilidad del signo. Los trabajos de Barthes son fundamentales para la semiótica contemporánea. Sus aportes hacen posible el desarrollo de lo que Saussure funda con sus cursos de lingüística. Retoma muchas de sus tesis para hacer de la semiología una ciencia en la segunda mitad del siglo XX. La nueva crítica funda una simbolista, así como una diafarología, y anuncia una artrología. Barthes hace de la semiología una ciencia cuyo interés no son los objetos. En esta ciencia, los signos son por sus relaciones dinámicas, es decir, por sus relaciones de diferencia, oposición, negación, y por sus efectos de la significación. Los aspectos más importantes de sus trabajos son que su semiótica da lugar a la artrología, la primera como una ciencia negativa y la segunda como una ciencia de las divisiones.
la relación entre signo y significación en el ámbito de la retórica y la conmutabilidad como mecanismo para someter el análisis de los discursos. La historia de la literatura, por su parte, propone no solo la existencia de una historia de la literatura, sino también la de una ciencia de la literatura. Algirdas Julius Greiner fue un lingüista e investigador francés de origen lituano, nacido en la Rusia revolucionaria, que realizó importantes aportes a la teoría de la semiótica, fundando una teoría estructural inspirada en Ferdinand de Saussure, que presenta la teórica semiótica como la relación fundamental entre el sujeto que conoce el objeto conocido y tiende a apreciar las condiciones de producción de sentido. Además de las experiencias del método que ayuda a formular esa hipótesis en una serie de axiomas como estructuras elementales de la comunicación, e introduce el modelo actancial. El término actante ha servido para designar las funciones que pueden desarrollar los personajes en la narrativa y el teatro. Se distinguen 6 actantes posibles. Aquí tenemos la imagen del esquema actancial. El sujeto es el protagonista. El objeto se trata de lo que busca el sujeto. El destinatario, que es el beneficiario de la acción, es aquel que obtiene el objeto. El destinador sería cualquier personaje que pueda ejercer alguna influencia y que actúa como árbitro o promotor de estas acciones. El oponente es la fuerza que constituye un obstáculo que impide conseguir el objeto. El ayudante, que es la fuerza de apoyo para la consecución del objeto. Y por último, podemos analizar aquí el esquema actancial. Muchas gracias. La propuesta de Umberto Eco. Desde Italia viene un referente que no solo cultivó la cátedra universitaria, sino también incursionó en la novela, con El nombre de la rosa, protagonizada por Sean Connery y Christian Slater, junto a Ron Perlman, el Hellboy. Nos da muchas lecturas desde la novela histórica, la crítica medieval, la novela de suspenso, etc. En el campo que nos ocupa aparece Eco con su modelo semiótico textual para interpretar los problemas referentes a la comunicación de masas. Siguiente diapositiva. Eco determina la situación ante un mensaje que llega en base a un código y que los destinatarios descodifican, ante lo cual advierte los siguientes cuestionamientos. A. Los destinatarios no reciben el mensaje de manera particular, de forma reconocible, sino por el contrario, conjuntos textuales. B. Los destinatarios no asemejan los mensajes con códigos reconocibles como tales, sino por conjuntos de prácticas textuales. En base a ello reconoce sistemas gramaticales, pero después de un nivel de abstracción metalingüístico. C. Los destinatarios no reciben un único mensaje, sino una multiplicidad de ellos tanto en el plano sincrónico como en sentido diacrónico. Siguiente diapositiva. Eco advierte 11 criterios para la clasificación de los signos, los cuales señalan a continuación. Por la fuente, por su significación e inferencia, según el grado de su especificación sígnica, por la intención y el grado de conciencia de su emitente, por el canal físico, según la relación con su significado, por la capacidad de réplica del significante, por el tipo de vínculo con el referente, por el comportamiento que estimulan en el destinatario, por las funciones del discurso y por último, por la tentativa de una clasificación general que viene a ser el criterio integral. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la propuesta de Emilio Berón. Emilio Berón nace en Buenos Aires en 1935 hasta el 2014. Fue un filósofo y semiólogo argentino que realizó enormes aportes en el campo del estudio de las ciencias de la comunicación. En la década de los 60 se revela ante la semiología que seguía presa de un modelo binario del signo. El primer cuestionamiento y crítica por Emilio Berón.
sobre esta ciencia. En 1993 se expone construir una teoría que explique el funcionamiento de los discursos en la sociedad, que aclare sus modelos de la generación, de recepción y de análisis, y que explique su circulación social, de que cuenta a un tiempo, de que se trasciende, que tiene la dimensión discursiva en la construcción de la sociedad de lo real. Además, recupera el modelo del signo de una propuesta de Charles Peirce y lo aplica transponiéndolo en la red intercursiva indefinida por la simiosis real. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en esta situación, Emilio propone la teoría generativo-transformacional, introduciendo la idea de la productividad asociada al funcionamiento del lenguaje, bajo la forma, entre otros, del tema de Chomsky, de la creatividad. Chomsky fue un lingüista estadounidense que nació en 1928, fue un crítico político. Su teoría de la estructura del lenguaje fue basada en la gramática generativa transformacional. En los años 70, del concepto del discurso es añadida la teoría de la discursividad o discursos de las sociedades. Según Verón, surgen tres suposiciones conceptuales. La primera es el discurso es autónomo respecto a lo lingüístico, en tanto que la situación del nivel superior del análisis graduado en una relación de mutua articulación. El segundo abre la posibilidad a un pensamiento ternario sobre el significado, que incluye el polo de interpretación y da lugar al pensamiento, a la noción de la productividad del sentido. Y por último, el tercero abre el análisis a dimensiones olvidadas por la tradición francesa. Esto quiere decir que abre el sentido de la construcción de lo real en la red de la simiosis. A partir de esta triple suposición, la teoría de los discursos funda su vocación translingüística. Siguiente diapositiva, por favor. Emilio Verón plantea que la teoría de los discursos descansa en una doble hipótesis. La primera, que toda producción del sentido es necesariamente social. No se puede describir ni explicar satisfactoriamente el proceso del significante, sin explicar sus condiciones sociales productivas. Y como segunda hipótesis tenemos que todo fenómeno social es una de sus dimensiones constructivas, un proceso de producción del sentido que cualquiera puede analizar el análisis, como por ejemplo, más o menos, micro, pequeño, psicológico. Ambos componentes tienen las mismas importancias. Es necesario aclarar que la doble hipótesis no pretende afirmar nada acerca de la homogeneidad del funcionamiento social. Verón afirma que la simiosis, donde constituye la realidad de lo social, el mínimo acto en la sociedad de un individuo supone que puesta en práctica en el encuadre cognitivo socializado es una de estructuración socializada en las pulsaciones. Bueno, cualquiera que fuere el soporte material, lo que llamamos el discurso o conjunto de discursivos, no es otra cosa que la configuración del espacio temporal del sentido. Gracias.